7 de la mañana con 44 minutos. Estamos de regreso en 21 Noticias y sin duda la música nos alegra la vida. Empecemos el día bien y de buenas. Marco, preséntanos a tu invitado. Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del cantante Iván Farías, quien viene a presentarnos su primer material discográfico. Lleva como título Dame. Bienvenido, ¿cómo estás, Iván? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué placer tenerte aquí desde Perú para México, ¿verdad? Exacto, sí. Este primer material discográfico, cuéntanos, ¿de qué manera surge? Ya tienes pues más de 6 años trabajando en el medio de la música. ¿En qué momento empiezas a decir, sabes que ya es momento de cristalizar este sueño y empezar a plasmar parte de mis sentimientos en este material discográfico? Bueno, mira, se dio la oportunidad de grabar con un gran productor que se llama Marcos Yunas. Es Marcos Yunas, español, perdón. Y lo conocí en Perú. Y bueno, me trató súper bien, le gustó mi voz y trabajó con su padre conjuntamente conmigo en este disco, ¿no? ¿Cómo se dio este encuentro con Marcos Yunas? Porque él es muy buen compositor, es cantante, Sí. pero también es muy buen compositor. ¿De qué manera se da este encuentro? ¿Cómo alguien los presenta y de ahí empiezan a surgir los planes de empezar a trabajar juntos? Sí, justo yo abrí conciertos de ellos en una gira que hicieron a Perú. Y el manager del señor Diango dijo, ¿no?, que podríamos hacer algo, ¿no? Y por eso Marcos comenzó a producirme todo este disco, ¿no? Es un disco con 10 temas, son 2 temas inéditos y los demás son covers. ¿De qué manera se da? ¿Cuáles son los temas inéditos? Él se llama Dame, que escribió Marcos Yunas, y hay una canción que se Imagina, que es del señor Gianmarco, que es peruano. Así es. Es compositor peruano. ¿De qué habla, por ejemplo, Dame? Bueno, Dame habla del amor, cuando llegue el amor y bueno, todos vivimos, nos sentimos halagados cuando alguien te ama o te quiere, ¿no? Entonces le dije que escriba algo así, ¿no? Porque en ese momento estaba enamorado, ya no. Ah, mira, en ese momento. En ese momento ya y le pusiste toda la inspiración, toda la pasión. Toda. Después cuando ya me dejó la chica, ya no. Dijiste ya no. Ya no. Y bueno, del otro tema, ¿de qué habla? Imagina. De esos amores que nunca uno tiene un amor platónico, que dice, no, nunca se va a fijar en mí. Y pedí que escribieran algo así, ¿no? Porque tengo un amor platónico que, bueno, ojalá algún día se fije en mí, ¿no? Ahora, ¿esta es la segunda vez que visitas nuestro país? Sí, la primera vez vine por el maestro Armando Manzanero, que canté con él en Perú. Lo invitaron a un gran evento y obviamente también abrí el show del señor Armando Manzanero. Y mandó, creo que a uno de sus managers para que pueda yo cantar con él, ¿no? Porque le gustó la puesta en escena, ¿no? Pero qué orgullo, ¿no? Finalmente sí, que un mexicano tan talentoso como es el señor Armando Manzanero te haya invitado a participar dentro de uno de sus shows, ¿no? Sí, no, muy contento. Yo no podía creerlo, de verdad, cuando lo tuve frente a mí. Tremendo compositor, ¿no? De Luis Miguel, de varios artistas. Y yo dije, wow, no podía creerlo, ¿no? Ahora, el pasado fin de semana también en Parácuaro, Michoacán, se recordó a Juan Gabriel, sí, pues con un homenaje póstumo, se estaría cumpliendo 66 años de edad. ¿Ahí estuviste participando también? Sí, justo hubo una invitación, a mi manager le hicieron, cuando hice un concierto en el Perú, fueron medios de México y querían que yo vaya. Estoy muy contento, fui a Parácuaro. ¿Qué tema interpretaste ese día? Te sigo amando. Te sigo amando, sí, de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Oye, y ahora te vas a presentar el día de mañana, ¿en dónde? Me voy a presentar el día de mañana en el Bolá. A las 7 en punto, totalmente gratis. Y voy a cantar todo este disco, ¿no? Oye, con músicos mexicanos, ¿eh? Totalmente, un concierto totalmente y hay mariachis gratuito. También, hay mariachis. Vas a involucrar, incluir el mariachi. Sí, mariachi, sí, va a haber mariachi. A partir de las 7 de la noche. 7 de la noche. En el Bolá. En el Bolá. Muchísimas gracias, Iván Farías, que la gente ya puede adquirir este disco. Se llama Dame, de Iván Farías, su primer material discográfico. Él es peruano, se encuentra de visita en nuestro país. Muchísimas gracias, Iván. Un verdadero placer. Que estés muy bien. Hasta pronto. La mejor de las suertes. Gracias. Y bien, mientras tanto, mi queridísima Alejandra, te regresamos las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos.